Jueves 24 de octubre, otra vez con ustedes, el profesor Romero, para estudiar por la continuación de la lección número 4, Testigos de Cristo como Mesías. El texto para memorizar dice: Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Querido Dios, bendice y guarda nuestras vidas. Presérvala, oh Dios, para ti, en el nombre de Cristo. Amén. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a suscribirse. Haciéndolo, ustedes van a recibir temas que enviamos a la página como preguntas y respuestas bíblicas, así como sermones. Así que suscríbase y estos materiales les llegará por esta vía de YouTube. Para hoy jueves, el testimonio de Nicodemo. Vamos a hacer un periplo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era miembro rico del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo religioso de Israel, compuesto por 71 miembros. Una tercera parte, escribas, fariseos y saduceos. Es decir, los saduceos dominaban con el dinero las decisiones, porque estaba compuesto por el sumo sacerdote y su familia, así como los ancianos y los fariseos. Los saduceos no creían en el futuro, no creían que existían los ángeles. Los fariseos sí. Este hombre había estudiado diligentemente la profecía sobre la venida del Mesías. Era un hombre rico, pero dice que era muy orgulloso. Era muy orgulloso y en demasía. Pero nos dice en capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, magistrado de los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque él no quería poner en juego su reputación y lo acusaran de que estaba siguiendo a un supuesto Mesías que no tenía vestimenta de rey, simplemente una vestimenta sencilla. Pero Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo sabía que Jesús de noche se reunía con sus discípulos en el monte de las Olivas a orar, a estudiar, a meditar. Y allí, cuando la ciudad estaba durmiendo, aprovechó Nicodemo y se dirigió al este, al monte de los Olivos, donde estaba Jesús. Y cuando ve a Jesús, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. ¿Cuáles señales hizo Jesús que guía a Nicodemo a esta expresión? Si ustedes notan, en el capítulo 2 y el versículo 23 dice: y estando en Jerusalén en la Pascua, que estaba Nicodemo ahí porque era la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Es decir, Nicodemo vio los milagros que hizo Jesús en el día de la Pascua, porque era miembro del Sanedrín y él tenía que estar en la Pascua, y vio los milagros que hizo Jesús.
Y él, sabiendo que los milagros eran elocuentemente evidencia de que era un ser superior, nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Vino con su lisonja, pero Jesús se fue al punto. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: amén, amén, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El problema es que hay algunas traducciones en la Biblia, algunas que no son correctas. Hay una palabra que usa Juan para describir el nacimiento. Es la palabra anoten. Se pronuncia con acento en la anoten. ¿Qué significa anoten? Anoten significa de arriba, no de nuevo. Es decir, de cierto te digo, que el que no naciere de arriba, de lo alto, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque nosotros hemos nacido de mamá y papá. Ese nacimiento no nos da valor para entrar al cielo. El único nacimiento que nos da valor es el nuevo nacimiento que menciona Juan en el capítulo 1 y en el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, todos nosotros hemos nacido de mamá y papá y en consecuencia estamos destituidos de la salvación. Tenemos que nacer de arriba, y para nacer de arriba tenemos que nacer del Espíritu Santo, o motivado por el Espíritu Santo. O sea, de cierto te digo, que el que no nace de lo alto, de arriba, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué reino? El reino de la gracia que menciona Mateo 4:17. Y saben, en ese momento Nicodemo no había reconocido a Jesús como Mesías, sino como maestro. Y dícele Nicodemo de una forma irónica: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Cuando dice el nacimiento de agua, al bautismo. ¿Cómo es que dice Hechos 38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Ven? Es decir, necesitamos nacer del bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo, exactamente igual como pasó Jesús, que fue bautizado en el río Jordán con agua y con Espíritu. Entonces en el versículo 6 Jesús dice: lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido de mamá y papá es de mamá y papá, pero lo que es nacido del Espíritu, de la neuma espiritual es. No te maravilles que te dije, os es necesario anoten, es decir, nacer del cielo, un nuevo nacimiento que se consigue cuando la persona se entrega a Dios de todo corazón. Es nueva creación. No es nueva criatura, no, es nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, no criatura, creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el bautismo que vale. Pero cuando el orgulloso se fue, pero el mensaje quedó ahí. Y aunque no reconoció públicamente a Cristo, cuando él fue crucificado, cuando fue maltratado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en aquella entrevista nocturna en el Monte de las Olivas, que dijo: como Moisés, versículo
14, levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando vio a Cristo levantado, pensó en lo que él había dicho en la entrevista nocturna años atrás. Y entonces Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. ¿Qué hizo Nicodemo? Cuando Jesús murió, buscó la compañía de José de Arimatea, que era del Sanedrín, y gastaron en el entierro de Jesús. Y aunque los discípulos no se mostraron abiertamente después de su crucifixión, Nicodemo y José acudieron osadamente en el auxilio del entierro de Jesús. Y estos dos hombres ricos honraron a Jesús en esa hora de tinieblas. Ellos hicieron por su Señor muerto lo que hubiera sido imposible para los discípulos que eran pobres. Y su riqueza la pusieron al servicio del Maestro después de que éste resucitó. ¿Saben, hermanos? La sierva de Dios dice que ellos su dinero lo pusieron al servicio de la obra de Dios. Aquí está en la página 145. Dice que ellos dedicaron sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer con la muerte de Cristo. Y dice que más abajo, aquellos que en otro tiempo le habían tributado respeto, lo despreciaron y persiguieron. Quedó pobre con los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús Nicodemo. Cuando Jesús resucitó, él puso todo su dinero al servicio de Dios y murió siendo pobre, pero murió rico en el espíritu. El deseado, página 148. ¿Y sabe una cosa? Este caso de Nicodemo es un warning, un aviso, que usted puede ser pastor, puede ser doctor en teología y estar perdido dentro de la iglesia. Y Nicodemo era un hombre que estaba perdido dentro de la iglesia. Sabía de Biblia de tapa a tapa, de memoria, pero estaba perdido. Porque religión es relación con Dios. Y Natanael comenzó a cambiar cuando se entrevistó con Jesús 2 años antes, año y medio antes de morir, en aquella noche nocturna, 2 años y pico, con Nicodemo en el Monte de los Olivos. Mis hermanos, leemos en el libro Palabras de Vida, página 29, hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad de Dios se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Entonces ella dice, la única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. Os es necesario nacer otra vez. El que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3. Palabra de vida, página 29 de la Pluma Inspirada. Mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Examínate, examinémonos y veamos si somos nueva creación en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Para mañana viernes vendremos con el repaso de la lección.